Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar aquí, hermanos, delante de ustedes. Voy a pedir si pueden abrir sus Biblias, hermanos, a la primera carta del apóstol Pedro. Hemos empezado, hermanos, el estudio, los jóvenes estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Hemos estudiado, gracias al Señor, hemos estudiado la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, y ahora los jóvenes estamos empezando a estudiar la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar, hermanos, en el capítulo número 1 y vamos, hermanos, a leer estar del 1 al 8, hermanos, en esta tarde. No vamos a estar aquí mucho tiempo, pero vamos a estudiar esta porción de la palabra del Señor. Le voy a dar lectura, hermanos, primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 1 al 8. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Hermanos, la primera carta del apóstol Pedro, escrita alrededor del año 64 después de Cristo, algunos dicen 65, hermanos, dirigida, vemos en el versículo número 1, a quien el apóstol Pablo dirigió a esta carta. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos hermanos eran provincias del Imperio Romano, que ahora en día es Turquía, hermanos. Ahí es donde se encontraban estas provincias que eran romanas. Vemos, hermanos, que el apóstol Pedro básicamente está escribiendo a estos hermanos que han sido dispersados, estaban huyendo, hermanos, de la persecución. Había tanta persecución en ese tiempo, en ese momento, hermanos, por el emperador romano Nerón, y la persecución, hermanos, estaba por todas partes del mundo, empezando en Roma, y así, hermanos, en todas las provincias de Roma, en todos los lugares, porque el imperio romano estaba en control del mundo en ese tiempo. Vemos, hermanos, que Pedro le está escribiendo a estos hermanos que están sufriendo persecución, y les está escribiendo para darles esperanza. Estos hermanos están sufriendo persecución, están sufriendo pruebas, están sufriendo, hermanos, por la causa de Cristo, y Pedro escribe a estos hermanos para primeramente darles un consuelo, hermanos, porque ellos están sufriendo tanta persecución.
Vemos entonces, hermanos, en el versículo 2, ya hemos visto que a quién se está dirigiendo el apóstol Pedro, hermanos, a estos cristianos que estaban bajo persecución del imperio romano, bajo Nerón. Vemos el versículo número 2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro aquí hace algo muy interesante, hermanos. Llama a estos hermanos, los llama elegidos por Dios. Aunque, hermanos, aunque el mundo los haya rechazado, aunque Nerón, aunque el imperio romano los ha rechazado, los están persiguiendo, Dios no los rechaza, Dios no los persigue, sino que Dios los ha aceptado y son elegidos, nos dice el apóstol Pedro, según la presencia de Dios, según el conocimiento, según Dios ha ordenado, así Dios había establecido, hermanos, como nos dice la palabra de Dios, antes de la fundación del mundo, Dios, hermanos, los había elegido. Así como Dios, hermanos, eligió a Israel. No porque Israel, hermanos, era una nación poderosa, Israel era una nación sabia, era una nación, como la nación de Babilonia, que sí era poderosa, sí era grande. Pero Dios en su soberanía, hermanos, Dios eligió a Israel. Y no porque eran grandes, no porque eran intelectuales, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Así de esa manera, hermanos, Dios te escogió a ti y Dios te eligió a ti, hermanos, por su gracia y por su misericordia, ¿verdad? En la salvación, hermanos, en su salvación y en mi salvación no tenemos de qué gloriarnos, porque todo es por Dios. Dios lo hizo todo. Usted no puede decir, yo puse mi fe en Cristo, porque la misma fe, hermanos, es un regalo de Dios. Usted no puede decir, yo puse mi fe en Jesucristo, por eso yo soy salvo. No, Dios te dio esa fe. La fe es un regalo de Dios y por eso, hermanos, pudimos aceptar, hermanos, al Señor y creer en Él. Y así, hermanos, en la salvación, el ser humano, el creyente, el cristiano, no tiene de nada que gloriarse, sino que la honra y la gloria es para el Señor. Así como Israel fueron elegidos, el cristiano también, hermanos, es elegido. Y dice el apóstol Pedro, según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu Santo. Ahí la palabra presencia, hermanos, vemos, está hablando acerca de un conocimiento anterior. A veces a veces tratamos de interpretarlo como que Dios, antes de la fundación del mundo, Él ya sabía cuáles personas iban a aceptar el Evangelio y cuáles personas no iban a aceptar el Evangelio. Y dice, pues las que aceptaron, Dios los eligió. A veces se interpreta de esa manera, hermanos, pero a veces se interpreta de la otra manera. No es que Dios miró en el tiempo quién iba a aceptar y quién iba a rechazar y Dios escogió a base de eso, sino lo contrario. Dios en su soberanía, Dios escogió, hermanos, aquellos quien serían salvos. Y Pedro nos dice que hemos sido elegidos según el conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, hermanos. Hemos sido elegidos, hermanos, para obediencia hacia el Señor. Hemos sido santificados, separados, hermanos, para obedecer al Señor. Yo sé que a veces no siempre es así. Yo sé que a veces el obedecer es difícil, pero para el creyente no debe ser difícil, hermanos, porque para eso hemos sido elegidos, hemos sido llamados para obedecer, hermanos, al Señor. Dios nos rescató de las tinieblas, de nuestra vana manera de vivir, para vivir una vida que honra y da gloria al Señor. Para eso hemos sido salvos, para obedecer. Y como dice el versículo, hermanos, versículos número 2, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Versículo 3, hermanos, de Primera de Pedro nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza. El judío, hermanos, acostumbraba a decir: bendito sea el Dios de Israel, que nos sacó de Egipto, ¿verdad? Que nos rescató de Egipto. Pero el creyente, hermanos, ahora los cristianos, no se dice bendito el Dios de Israel que nos sacó de Egipto, no, dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia, nos dice el apóstol Pedro, nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, hermanos. Antes de Cristo, usted y yo no teníamos esperanza. Antes de Cristo, hermanos, estábamos condenados a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios. Pero ahora, hermanos, tenemos una esperanza viva, hermanos, que estaremos con el Señor. Y eso, hermanos, lo podemos tener, hermanos, por 100%. Podemos confiar en el Señor que estaremos con Él, porque Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Dice el versículo número 4, hermanos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, hermanos. Una herencia es algo que usted recibe, no es algo que usted puede ganar, o no es algo que usted puede trabajar para recibir. No, una herencia es dada de parte de un padre a su hijo. Hermanos, no es algo que él trabajó para eso, sino que es un regalo para su hijo, se le da. Hermanos, así Dios, hermanos, tiene una herencia, y esa herencia, hermanos, es la vida eterna. Es lo que vamos a obtener de parte de Dios, una vida eterna, porque hemos confiado y hemos aceptado al Señor y somos hijos del Señor. Esta es la herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que el Señor nos las va a dar, hermanos, en el futuro. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Note, hermanos, en el versículo 6 nos dice por un poco de tiempo. Hermanos, eso debe de llenarnos de esperanza, saber que nuestro sufrimiento aquí en la tierra es por un poco de tiempo, hermanos. Las pruebas que pasamos, las tribulaciones, y si hay persecución, hermanos, es por un poco de tiempo, hermanos. Eso debe de estar en nuestra mente, que si estamos pasando dificultades, si estamos batallando con algo, hermanos, es por por un poco de tiempo, hermanos. No se compara, hermanos, en la eternidad, hermanos, que pasaremos con el Señor. Y así Pedro, hermanos, les recuerda a estos hermanos sufriendo persecución, hermanos, por parte del emperador Nerón. Hermanos, estaban matando a los cristianos. Se decía que Nerón, hermanos, los quemaba, ¿verdad? Se decía que algunos creyentes los llenaba de piel de animales y los soltaba, y soltaba a sus perros salvajes para que fueran tras los creyentes cubiertos en piel de animales, para que los perros salvajes los devoraran, hermanos. Esa es una de las cosas que él hacía. Y tantas cosas horribles, hermanos, que podemos leer acerca de este emperador que hacía persiguiendo a los cristianos. Pero Pedro les dice que este sufrimiento es por un poco de tiempo, hermanos. A veces, hermanos, es importante recordarles a los nuevos creyentes las cosas que pueden pasar cuando ellos se convierten al cristianismo, cuando ellos reciben a Cristo. El domingo pasado tuvimos bautismos, pero hermanos, es bonito y todo, pero hay un precio, hermanos, que el creyente tiene que pagar por seguir al Señor. El Señor nos dice que por seguirle a Él, perderemos a nuestro padre, perderemos a nuestra madre, habrá una división entre la familia, hermanos.
y así será y así se ha hecho en el pasado, hermanos. Aquí hay hermanos que tal vez no tienen esa comunión con sus parientes, porque ellos le han dicho, ¿sabes qué? No vengas a mi casa porque cuando tú vienes, solo vienes a hablar de la palabra de Dios o solo vienes a hablar de Cristo. Yo no quiero escuchar esas cosas. Y yo sé que algunos hermanos han escuchado eso de algún ser querido que les ha dicho que en su casa no vengan con esas cosas. Y es un precio, hermanos, que el creyente tiene que pagar para seguir al Señor. Y Pedro nos dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermanos. Las pruebas son importantes para el creyente porque las pruebas van a probar nuestra fe, cuánto en realidad confiamos al Señor. Cuando viene la enfermedad, seguiremos levantando las manos, como dice el canto, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Seguiremos levantando nuestras manos cuando venga la enfermedad o cuando vengan las pruebas, pero las pruebas son necesarias para que el creyente pruebe su fe en el Señor. Versículo número 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, hermanos. Pedro, hermanos, vivió, pudo conocer a nuestro Señor Jesucristo, fue su apóstol, estuvo con él, hermanos, por 3 años con el Señor. Y aquí el apóstol Pedro está hablando a estos creyentes que nunca, hermanos, vieron cara a cara al Señor. Y dice: a quien amáis sin haberle visto, hermanos. Amamos al Señor sin haberle visto. Por fe, hermanos, creemos en el Señor. Y hermanos, la palabra de Dios, Jesús dice: bienaventurado el que no vio y creyó, hermanos. Usted no ha visto al Señor, pero le ama, hermanos. Le amamos sin haberle visto. Y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, hermanos. Eso trae gozo, hermanos, sabiendo que el Señor está con nosotros. Que aunque por un poco de tiempo estamos sufriendo, el Señor está con nosotros, y esa es la promesa que Él tiene, hermanos, para su iglesia. Esta es, hermanos, el principio del mensaje del apóstol Pedro para esta iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo rechazada por el mundo, pero no rechazada por Dios, sino un pueblo, hermanos, elegido por el Señor. Hermanos, ese es el gran mensaje que hay para nosotros, para la iglesia, hermanos. En tiempos de tribulación, en tiempos de prueba, podemos confiar en el Señor. Podemos estar seguros, hermanos, que Dios está con nosotros hasta el fin. Amén. Bueno, hasta ahí llegamos, hermanos, en esta noche, y damos gracias al Señor por su palabra. Hermanos, que aunque pasemos por pruebas, por tribulación, eso trae gozo al creyente, sabiendo que sufrimos por la causa de Cristo. Dios les bendiga. Hermano Juan, gracias, hermano Juan, muy amable. Gracias por el mensaje. Gracias, hermana, hermano, por haber dejado alguna cosa importante y venir a adorar a nuestro Dios. Le voy a pedir, por favor, a Santos Matamoros, ¿se encuentra con nosotros? Pase, hermano, para que nos pidan oración. Puestos de pie, hermanos, vamos a ser despedidos por nuestro hermano. El Señor le bendiga, amada iglesia del Señor. Póngase de pie, hermano, y oremos en esta noche. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque nos has permitido, Señor, una vez más, Señor, un miércoles más estar aquí, Padre nuestro, en tu casa, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, los jóvenes, los niños que
Señor, están aquí presentes, Señor, que han sido valientes, Señor, para estar, Señor, en este lugar, Señor, y se han olvidado, Señor, de muchas cosas por venir, Señor, a tu casa a alabarte, Padre. Bendíceles, Señor. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, en diferentes departamentos de nuestra iglesia, Señor. Te rogamos que sigas bendiciendo, Señor, fortaleciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre. Señor, quédate con nosotros, Padre, el resto de esta noche. Guárdanos, Señor, y que el domingo podamos regresar, Señor, a esta tu casa una vez más, Señor. Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano Santos, gracias, muy amable. Gracias. Estamos pedidos, hermanos.